Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos, socios y colegas del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en un lunes más de la serie de conferencias que a través del aula virtual imparte el Colegio Nacional hacia todos nuestros queridos amigos. Y el día de hoy tengo el agrado de presentar, el agrado y el honor de presentar a un excelente conferencista que nos hace nos da el privilegio de poderlo escuchar. Les quiero presentar al maestro en ciencias Enrique Pérez Guarneros. Él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Tiene especialidad en endoperidontología. Tiene maestría en odontología en el área de biología oral por la UNAM. Tiene diplomado en inmunología básica por el Instituto Politécnico Nacional, diplomado en informática médica por la FE Zaragoza de la UNAM. Es profesor de las áreas básicas y clínicas en la FE Zaragoza y también profesor de la especialidad en endodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Latinoamericana en el campus de Cuernavaca y está certificado por la Academia Nacional de Endoperidontología. El doctor nos va a hablar el día de hoy de algo que está muy en boca y en boca de todos y que aparte a todos nos tiene entre nerviosos, entre alterados y entre desinformados. Y creo que ante la desinformación lo mejor es la buena información. Y creo que el día de hoy vamos a tener una excelente charla referente a este tema que es el COVID-19 y la odontología. Doctor Enrique Pérez Guarneros, le agradezco muchísimo el aceptar la invitación. Desde hace tiempo ya lo teníamos planeado, pero bueno, ahorita pudimos ya coincidir con las agendas y todo. Y qué bueno, doctor, bienvenido al Colegio Nacional, que esta es su casa, casa de todos nuestros colegas y casa de usted también. Y al que venimos a escuchar es a usted. Así que bienvenido y muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Le agradezco la invitación. Yo también, es un orgullo para mí estar participando, colaborando con el gremio para ser una mejor profesión, tener fundamentos más claros de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sobre todo el conocimiento, que es la parte importante de toda nuestra carrera, una carrera totalmente abnegada en ese sentido, que hace su labor, que tenemos, y respeto mucho a mis compañeros que se dedican a la clínica completamente, tratando de hacer algunos, a veces hasta milagros, ¿no? Como dicen, no salvamos vidas, pero sí salvamos muchas bocas y momentos muy felices en el transcurso de toda la vida. Es calidad de vida, estilos de vida. Y bien, hoy lo que nos ocupa aquí es precisamente lo que decía el doctor Copín, que gracias a su invitación estoy aquí. El honor para mí es el que ustedes me reciban en su casa, que ahora es la mía también. Y bien, es simplemente definirnos cómo estamos, qué hacemos, cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Este es un giro completo a nuestra carrera, comportamientos, estilos de vida, situación profesional, en fin. Creo que no hemos dimensionado estos cambios todavía. Es muy temprano para esto. Sin embargo, se van a ir dando conforme se vaya avanzando en la experiencia, en el trato y sobre todo tomando la confianza para hacer el tratamiento de este tipo de cosas. Primero quiero empezar con definir los términos importantes, COVID-19 y el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el agente etiológico que causa la enfermedad por el coronavirus del 2019. Teniendo esto como definición, ahora, ¿qué hace a la odontología? ¿Qué le importa a la odontología meterse en todo esto? ¿Cómo le afecta en su comportamiento? Ya lo vimos que es muy importante que lo entendamos. Las sociedades, conforme se van organizando, conforme van creciendo, cuando la población era menor, pues no había tanto problema, no se convivía tanto no se invadía tanto los distintos medios en los cuales estábamos inmersos. Las sociedades a veces eran muy locales, a veces estaban muy aisladas y había que trasladarse grandes distancias porque el medio de transporte no lo permitía, sí, para poder conocer si las noticias tardaban a veces hasta meses. Bien, conforme esto ha ido avanzando, conforme las organizaciones y las sociedades han avanzado, pues nos damos cuenta que hemos invadido terrenos prohibidos.
Terrenos prohibidos en el sentido de medios ambientes en donde invadimos la convivencia de la fauna y la flora de cierto tipo de mamíferos o animales, que ellos tienen también su propio ecosistema. Nosotros invadimos como seres humanos en la expansión, en el crecimiento de las ciudades, y eso transforma las sociedades, va transformando una con una, tanto el planeta, sociedades, formas y estilos de vivir, vamos transformando comportamientos, y esto es lo que trae como consecuencia una mezcla de distintas, llamémosle microbiomas. Microbiomas que se van mezclando unos con otros, de tal manera que nosotros empujamos a estos animales, a estas especies a convivir en el medio urbano, alteramos su medio ambiente, pero ellos también se acostumbran y se adaptan al medio urbano, de tal manera que su microbioma, sus microbios, sus bacterias, sus virus, sus hongos, se van adaptando al ser humano y ven la oportunidad biológica, lo que conocemos como zoonosis. Algunos se adaptan y conviven de manera pacífica con ellos sin causar enfermedad, otros causan enfermedad y en otros casos pues causan también la muerte. Esto es muy importante que lo entendamos, que veamos que esto se ha dado gracias a la evolución de la sociedad, que es un padecimiento no exclusivo de la antigüedad. De la antigüedad había mucha escasez en la higiene, no se tenía muy claro cuál era la función de la higiene, del baño, del lavado de manos, no había drenajes en muchas de las ciudades y eso daba al traste al final con alguna epidemia, alguna pandemia en algunos casos que terminaban con sociedades que verdaderamente tenían esplendor económico. Y aquí trato de ilustrar precisamente que la pandemia que tenemos ahorita no será ni la última ni es la primera. De la que tenemos conocimiento en registros ya formales es en el año 541 a 543 en el Imperio Bizantino, ¿sí? La peste de Justiniano, que era producida por una bacteria que se llamaba Yersinia pestis, ¿sí? La misma de la peste, que era la transmitían por medio de roedores, las ratas, ¿sí? Ya en siglos posteriores, en el siglo XIV, pues se dieron cuenta que las ratas se subían hasta los barcos y ahí trasladaban la enfermedad hacia los continentes o países donde se visitaba. Esta es la primera noticia que tenemos. Posteriormente viene precisamente la peste negra, ¿sí? Esta que ya en el siglo XIV, entre el año 346 y el 353, ¿sí? Da al traste con la sociedad y termina casi que con del 25 al 40% de los seres humanos en ese momento. O sea, tuvo una devastación increíble, cambios económicos importantes y comportamientos también. Ahí es donde empieza a aparecer, si ustedes recordarán, en muchas de las películas sale la gente con unos cubrebocas de manera de pico de cuervo, eso era lo que se tenía. Ya se tenía idea de cómo se podía proteger y se lavaban y se bañaban de manera frecuente. Y a los muertos y a los que morían de peste, pues los quemaban, tratando de contener la infección. Aquí en el virus de la variola o de la viruela, sí nos costó a nosotros parte de la conquista de México, ¿no? Porque lo traían los españoles, ¿sí? Entre los piojos y lo demás, y la ausencia del baño, y entonces pues nos cuesta a nosotros la conquista. Esto también se da desde hace ya mucho tiempo, no es hasta 1977 donde ya se considera la viruela como extinta. Ahora se tiene como arma biológica. Y el último dijo Japón, yo no la quiero, ahí se las paso, se la dio a Estados Unidos y ustedes ven luego qué hacen. Sí, pero ahora se tienen en centros de control. La otra gran pandemia que fue en 1918, en la Segunda Guerra Mundial, el virus H1N1, que terminó también entre 20 y 50 millones de personas. Si ustedes ven, es devastadora. Una de las cosas importantes es que los virus tienen esa capacidad. Tenemos que cambiar también nuestra concepción de vida. El virus no se considera para los biólogos y algunos virólogos, se considera obviamente vida, pero para los que son muy estrictos, clásicos,
Se puede decir que la vida no es un virus porque no tiene un núcleo, no tiene organelos, no tiene una membrana citoplasmática, en fin, no tiene características que nosotros consideramos de seres vivos. Pero ese concepto ya no está de moda, ya no es vigente. Hoy tenemos que entender que vida es eso, estructuras, proteínas importantes. Incluso hoy en los viajes al espacio, lo primero que se ha encontrado es precisamente este tipo de estructuras. Organizaciones peptídicas, ¿sí? Y de ARN, no saben todavía a qué se debió, pero ahí están. Quiere decir que el concepto de vida cambia y tenemos que asimilarlo de esa manera. Después viene lo que es la gripe asiática, que de esa, bueno, muchas gentes no se han enterado, ¿sí? Del virus de la influenza tipo A, H2N2. En el 57-58, después viene otra, la de Hong Kong, el H3N2. Esa, dicen, nada más mató 1 millón de gentes. Pues 1 millón es un montón de gente. ¿Sí? La idea es que los virus, por esa convivencia y ese crecimiento de sociedad, se han ido adaptando y se han ido viendo oportunidad, las oportunidades de cambio, de adaptarse, modificarse, y ahorita vamos a explicar qué es lo que sucedería con esto. Otra de las grandes adaptaciones que sufrimos fue la aparición del virus del VIH. Con este virus tenemos más de 40 años sin vacuna y hemos sobrevivido en todo esto, ¿sí? Hasta 1981 con Ross Hudson, que fue el caso más sonado que hubo en ese momento de contagio y muerte por VIH. Entonces se reportó y tomó vigencia el virus como tal, ¿sí? Ha matado, hasta ahorita dicen que 25 millones de muertes en todo el mundo. Yo pienso que es un poquito mucho más. O sea, tal vez ya a estas alturas el doble, el triple de muertes por este virus, aunque ya también debemos de reconocer que ya no es mortal, pero no da una calidad de vida. Se tiene que llevar una vida verdaderamente virtuosa para poder sobrevivir el ataque y la réplica de este retrovirus, porque es un retrovirus, ¿sí? Entonces, en los últimos 40 años, estas son las últimas pandemias que hemos vivido. El virus de la influenza H1N1, el SARS-1, que fue en el 2002, la influencia aviar, que son las influencias A, H1N1, H2N2, H3N2, hay bastantes, la influencia en este sentido, sobre todo la aviar, la convivencia con las aves nos ha adaptado a ese tipo de virus y se ha hecho muy agresivo. Con cerdos también es otra, son de las grandes pandemias que se debe, ¿sí? Se les teme porque precisamente no hay vacuna tampoco. No se sabe cómo se va a contener. El ébola que viene y va, aparece, desaparece. El virus del oeste del Nilo, del este medio, sí, que aparece en el 2003 también. Y el COVID-19 o el SARS-CoV-2 que aparecen en el 2019. Estas epidemias, el Zika por acá, lo tenemos también, que el año pasado, antepasado aparece, ya desde algún tiempo lo teníamos, y trae, algunos se adaptan y se modifican y quedan eclipsados en el genoma humano, como es el herpes simple, que solamente en ciertas condiciones aparece. Tenemos el otro virus, que es el papiloma, es otro virus que tenemos ahí. Otro que de vez en cuando aparece es el virus de la rubiola, que también de repente aparece. Otros no, perdemos inmunidad, se recupera. Y ahí están, son virus mortales. Y esto se me antoja porque tenemos entonces que hacernos estas preguntas. ¿Conocemos realmente qué es el microbioma? ¿Qué sabemos del microbioma oral como tal? Es lo mismo que biopelícula. ¿Qué sabemos de los virus orales? Conocemos sus rutas de transmisión, conocemos bien nuestra área de trabajo, realmente. Conocemos el medio ambiente bucal. Conocemos cuál es el mecanismo inmunológico o la inmunidad en cavidad oral. Conocemos todo lo que tiene la boca. La saliva, sabemos cuál es su función, cómo está estructurada, cómo nos defiende o cómo no nos defiende, o nada más sirve como un líquido más de secreción para hacer el bolo alimenticio. ¿Qué es lo que sabemos de esto? ¿Cómo vamos a controlar ahora
si conocemos las rutas de transmisión de este virus en particular, cada uno tiene sus rutas, sus mecanismos de infectar, ¿sí? Lo cual lo hace a los virus más peligrosos o de menor peligrosidad, menos infectivos. Si nosotros conociéramos, si fuéramos transparentes, nos veríamos de esta manera, ¿sí? El concepto es que hay más células microbianas, hongos y virus que células humanas. Hay 10 veces más. Si los pusiéramos en una balanza, pesarían 10 veces más la microflora o el microbioma humano que las propias células humanas que conforman el organismo. Eso es muy importante que lo entendamos, que no estamos solos y no todo es patógeno, no todo es malo de parte del microbioma, ni tampoco de los virus. Si no existieran los virus, el ser humano no hubiera evolucionado. Gracias a su capacidad, sobre todo el ARN tan inestable, que penetra en el ADN vecino o en el que se encuentra, modificándolo, evolucionándolo, a veces en un ciclo virtuoso para el propio patógeno, para el propio virus, a veces en un ciclo virtuoso para el huésped, provocando su evolución, su asimilación y mejorando su genoma. Por eso, no todo, la mayoría de las veces es benéfico. En otras ocasiones, como en esta y en algunos otros casos en particular, ¿sí? Tenemos que aceptar que no lo es. Pero bien, el microbioma está arreglado o está organizado por nichos o por aparatos y sistemas, si lo quieren ver así. Por ejemplo, aquí solamente en boca, faringe y sistema respiratorio tenemos más de 1000 especies diferentes. No es lo mismo las especies que encontramos aquí al estómago, no es lo mismo al intestino grueso, al intestino delgado, ¿sí? Al tracto urogenital, a la misma piel, a las fosas nasales, a las lágrimas, ¿sí? Todo mundo tiene su nicho, su microbioma en particular, su microbioma chiquito. De ahí en conjunto hacen un gran microbioma. Como el genoma ahora, hay también proteoma, hay un genoma, hay un microbioma, hay hasta el Día Mundial del Microbioma, en lo cual nosotros tenemos que entender que tan solo no es el del ser humano, el de los mamíferos en general, también en plantas y hongos, tienen sus propias bacterias, tienen sus propios virus, ¿sí? Sus patógenos que afectan su crecimiento y su desarrollo en el medio ambiente. ¿De dónde vienen los virus? Lo comentaba hace rato. Esta pregunta se responde si nos remontamos al origen del universo, ¿sí? En el gran Big Bang, en el gran estallido, esta expansión que está haciendo el universo, ahí encontramos arreglo de muchas cosas, de proteínas, de aminoácidos, de muchas cosas que se van arreglando conforme el medio ambiente, conforme van encontrando un ambiente específico y propio para irse desarrollando. Esto trae, obviamente, en ese caldo primigenio en la tierra, sí, era un caldo de cultivo para largos compuestos orgánicos simples y de energía. Sí iban ahí, conforme se enfriaba la tierra, se iban arreglando en nuevas formas, tratando de sobrevivir. Por eso les decía, el concepto de vida cambia. Los arreglos ahora, ¿sí? Entre ellos cambiaban, los péptidos cambiaban, los aminoácidos y las secuencias, la lectura de los ácidos ribonucleicos también. Entonces, todo esto, ¿sí? Tenía una evolución normal que se va dando, ¿sí? Conforme nos vamos adaptando. Bien, y de tal manera que hoy llegamos a lo que hoy nos compete, el coronavirus. A mí esta fotografía en particular, esta del cabello humano, me gusta porque es en el panorama es de 10 micras. Y este puntito blanco que ven aquí es el coronavirus. Así de pequeño es, no lo vemos y por eso decimos, no existe. Hay algunas gentes que, bueno, careciendo de cierta información o de cierto conocimiento, dicen, es que nos quieren controlar. No, 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 sí existe, aquí está. Y como este ser tan pequeño, pues nos tiene en jaque, ¿no? A todo el planeta.
nos tiene en un suspiro en donde al principio pues, no sabíamos por dónde responder, nos paralizó. Y lo único que encontramos, como en el siglo XIV y en los primeros años de la era cristiana, nos paralizó, nos aislamos y no sabíamos cómo contenerlo. Hoy, con la ciencia, con el avance de la ciencia, gracias a la ciencia, el avance se da. De tal manera que entonces, ¿qué nos interesa de esto? Como carrera de cirujano dentista, ¿qué es lo que debemos entender? Pues lo básico del virus primero, ¿no? Los conceptos, las definiciones, que son parásitos obligados, es decir, son entes o estructuras proteínicas que necesitan una célula de manera forzosa para sobrevivir, reproducirse y seguir subsistiendo. De otra manera, se extinguirían. Algunas veces, les digo, causando enfermedad, en otras conviviendo de manera armónica. Por eso es tan importante que entendamos que los virus son de tamaño pequeño, de una simplicidad estructural fenomenal. Dicen que lo más simple es lo más complicado, nos lo están demostrando. Su clasificación, se clasifican según la célula en la que se hospedan, según su estructura, según el material genético, si son virus desnudos o con envoltura, es decir, si tienen una envoltura de grasa o no la tienen. También así está clasificado. El estudio de los virus es motivo de un doctorado. Es mucho lo que hay que aprender acerca de ellos, muchas sus especies, ¿sí? Diferentes. Ahorita vamos a ver su árbol genealógico, pero tenemos que entender cómo están compuestos, cuál es su estructura general, para saber por qué nos está provocando lo que nos tiene que provocar. ¿Sí? Aquí los virus, su definición particular vírica, morfológicamente completa e infecciosa. Sus características: parásito, infeccioso, microscópico, altamente mutante y termosensible. Eso es muy importante. Altamente mutante. Es parte del virus mutar casi cada 15 días. Este virus en particular, así lo tiene, más o menos muta 2 veces al mes. A veces, en beneficio del virus, como son las variantes de preocupación que se nos llama, como es la de la India, como es la de Sudáfrica, como es la inglesa, como es la brasileña, que tiene sus características y sus nombres muy específicos, pero que esas sí son en perjuicio del ser humano. Hay otras que no, que tienden a se deletean, es decir, se van a borrar, van a extinguir y no pasa nada. Sus distintas formas, por ejemplo, los bacteriófagos son virus de bacterias. También ellas lo padecen, no nomás el ser humano. Las distintas formas del virus, ¿sí? Su clasificación, que gracias a Baltimore, ¿sí? Desde 1971 se tiene ya su clasificación de acuerdo a su material genético. Es decir, sabemos que hay virus de RNA, de DNA. ¿Sí? De RNA sabemos que hay de una hebra positiva, es decir, así como entra, se van traduciendo en sus partes víricas. De una hebra negativa, es decir, que se tiene que traducir a una hebra positiva y de ahí el ribosoma traduce. De doble hélice también, pero sigue siendo RNA, ¿sí? Y retrovirus, como es el virus del VIH. De DNA, de una hebra también, de doble hélice. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Según su clasificación, tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, eso es muy importante en el sentido de que este virus nosotros padecemos es de RNA. Y este es su árbol genealógico. Si vemos, dice, yo amo los virus, sí, claro. ¿Sí? El de RNA y su árbol, ¿sí? de doble banda, ¿sí? Desnudos, de banda simple, positivos, negativos, envueltos, ¿sí? Envueltos negativos, envueltos positivos y desnudos. De DNA, lo mismo, de doble banda, ¿sí? Complejos, envueltos, ¿sí? o con una cubierta, desnudos, ¿sí? De banda simple, pero de DNA, no envueltos. Si se ven, y de ahí se desprenden todas sus clasificaciones. Es muy compleja, muy compleja. Entonces, sí se ha dedicado todo un estudio acerca de los virus para poderlos entender, el cómo trabajan.
De tal manera que, bueno, llegamos a la COVID-19, esta enfermedad producida por SARS-CoV-2, ¿sí? Y nos vuelve a recordar que en el universo, quién sabe qué encontremos, no creo que estemos solos, yo en forma particular, es tanta la extensión que sería muy egoísta pensarlo de mi parte, pero nos recuerda el gran poder destructivo que tienen algunas entes tan insignificantes que así la consideramos, como es una banda de RNA, que es una banda muy inestable. No hay parte en el planeta que no haya sido tocado por el coronavirus gracias a los medios ahora de transporte informativo. Bueno, hasta las computadoras tienen virus, ¿no? Entonces, esto es algo que es un padecimiento de la modernidad, toda la tecnificación, toda la ciencia, todos los nuevos inventos que se han hecho, no ha podido evitar el contagio de este ser tan insignificante, entre comillas, subrayado y con negritas, que nos ha puesto en jaque a toda la humanidad. Y este es del Johns Hopkins hasta el día de ayer todavía, ¿sí? El cómo estábamos en el planeta. El virus no va a desaparecer por mandato presidencial, porque el presidente lo dice, porque dicta una ley o porque se le antoja a alguien, no va a desaparecer. Para su mala suerte y para la buena del virus, pues ellos no los obedecen, ni saben de política, ni de factores económicos. Ellos tratan de sobrevivir. Y para estas fechas, en México teníamos 2.395.330 casos, ¿sí? ¿Cómo se llama? De infectados, con 221.597 muertes. ¿Sí? Esto a nivel mundial tenemos 166.839.833 casos. Muertes hay 3.456.780 y vacunados son más de 1.653.907.937 vacunas, pero somos 7.000 seres humanos en el planeta, contando, bueno, sin contar ni perros, ni gatos, ni mascotas, ¿no? Pero todos, en términos generales, eso es la población que tenemos. Este es el mapeo que hace la Johns Hopkins. Así estamos en el planeta. Aunque nos hayan declarado en verde, yo lo entiendo que son por presiones económicas. Si seguimos así, la quiebra económica sería tal que habría hambruna, empezaría a haber violencia, asaltos, ¿sí? Con tal de, porque no. Por eso Estados Unidos no es que sea buena gente. Estados Unidos empezó a ayudar a su gente dándoles lo que aquí llaman el bono, sí, pero a todos, en general, ese seguro de no empleo, con la condición de que si les ofrecen un empleo y no los aceptan, les quitan esa ayuda. ¿Por qué? Porque precisamente lo que puede haber después es ese boicot. En cuanto la gente se empieza a desesperar y no tiene para comer, no tiene para solventar las primeras necesidades, pues se voltea. ¿Sí? Y empieza a haber violencia. Eso es lo que está obligando a las autoridades, no del todo hay que culpar, a reabrir nuevamente, a que la actividad económica se dé. Bien, si esto está sucediendo, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está el país como está en estos momentos, ¿sí? O sea, en verde no hay nada. Que digan que está bajando, si ustedes analizan bien las estadísticas, los números, el año pasado, con la mitad de lo que hoy tenemos reportado, estábamos en semáforo rojo. Hoy con el doble nos están abriendo en semáforo amarillo y ahora ya en verde, ¿no? Nada más ese es un razonamiento que tenemos que hacer. Ahora, entendamos que tenemos mucho que cuidar, que nosotros tenemos que cooperar también. Es bien cierto que la autoridad no lo va a hacer todo, que hay una presión económica por nosotros mismos. Los que tenemos trabajo tenemos esa suerte, bendita suerte, ¿sí? Que no podemos desperdiciar. Los que no lo tienen, los que están padeciendo, pues creo que tenemos que también trabajar. Nuestro propio gremio, aquellos que se dedican, con todo respeto, a la clínica todo el día en su consultorio, que además nosotros no nos absorbe el sistema como lo hacen con los médicos, el sistema de salud. Se abre una plaza, creo que en el ISSSTE o en Salubridad, cada que se muere alguien o se jubila.
y son muy pocas las plazas para los odontólogos que se necesitan en el país. La gran mayoría estamos de manera privada y no tenemos seguro, no tenemos gastos médicos mayores como tienen algunos y tenemos que subsistir con nuestra actividad profesional. Una actividad profesional que trae ciertos beneficios también y que tenemos que entender de esta manera. Por eso es lo preocupante, ¿no? O sea, no nada más el que vende paletas y tal, no, también los que nos dedicamos a la parte privada, pues también la estamos padeciendo cuando nos obligaron a cerrar los consultorios. Aquí lo único que trato de ilustrar con esta gráfica es que las variantes que ya llegaron al país desde hace mucho, ¿sí? Casi simultáneamente, porque la actividad, los viajes no se decretó el cierre de fronteras, entonces había todo intercambio y llegaban vuelos y vuelos y vuelos y entonces nos dimos vuelo contaminando. Bien, y entonces para entender esto, ¿qué está pasando? Tenemos que entender a los coronavirus, de dónde vienen y como mencionaba hace rato, la convivencia con estos animales, la convivencia a frecuencia ha hecho que se presente lo que se llama zoonosis, una oportunidad biológica de la flora que infecta a este tipo de animales, de este tipo de fauna, se adapte al ser humano, se adapte a los mamíferos, los infecte y de ahí dé el salto evolutivo a ellos y ahora produzcan enfermedades. Porque anteriormente solo producían algunos resfríos, faringitis, síndromes gripales, unas diarreas leves y tan se acabó. Hoy ya no, pero tampoco es tan inusual. Aquí puse al murciélago e incluso algunos escudos en Europa, algunos escudos heráldicos, de algunas banderas incluso, ¿sí? Tienen como símbolo, ¿sí? Las alas de murciélago o murciélagos, porque han convivido ahí. Aquí mismo en México hay sitios en donde los murciélagos son así como que algo muy natural, la convivencia. O sea, que tampoco es muy raro. El crecimiento de las sociedades, vuelvo a insistir, ha empujado, ¿sí?, al ser humano a estar ahí y a estas especies a adaptarse al medio urbano. De tal manera que, bueno, este salto biológico se dio con el coronavirus que nos tiene aquí. Nosotros invadimos los espacios de animales silvestres, pero muchas especies de animales silvestres también se han adaptado a los espacios urbanos. Desde las sociedades de consumo al medio ambiente ha habido esa depredación ecológica y que ahora lo estamos haciendo así. Y un ejemplo clásico de esta adaptación de la fauna silvestre al medio urbano, pues son las palomas. Las palomas que actualmente, pues sí, decimos que son muy bonitas, pero su excremento es muy ácido, deterioran edificios, monumentos. A la economía le cuesta mucho estar lavando este tipo y evitar el deterioro. Los corucos, que es una plaga que tienen las palomas, también se pueden adaptar en un momento dado al ser humano. Sí, sí, ahí están. Este es un ejemplo clásico de la adaptación de la flora silvestre hacia el medio urbano. ¿Sí? Y bueno, cuando empezó todo esto, pues no entendíamos qué pasaba, qué era lo que sucedía, y gracias al avance de la ciencia, a este tipo de microscopios electrónicos de transmisión criogénica, pudimos entender, primero con el microscopio normal, ¿sí?, un microscopio electrónico de barrido, en tiempo real podíamos verlo. Después aparece un microscopio que nos dice en tercera dimensión cómo es el virus para poder atacar, cómo es la espiga, qué tiene, de qué se forma, ¿sí?, para que nosotros la podamos entender. Bien, una vez que lo tenemos, ahora sí, entendemos que en esta diversidad de coronavirus, el coronavirus pertenece a la familia de Nidoviraes. ¿Por qué? Por el arreglo que tiene de su RNA, en pequeños nudos que parecen nidos, que se arreglan en el interior del virus y parecen pequeños nódulos, y esto le da ese nombre de coronavirus del orden de los nidoviraes, que tiene cuatro géneros: alfa, beta, gamma y delta. Todos tienen, obviamente, ciertas características, pero que nos importa a nosotros, uno, el coronavirus tipo 1, que apareció hace tiempo, ¿sí?,
y solamente causaban las diarreas leves. Después, en el 2002, aparece el SARS-CoV, que ya empezamos a hacerle caso, ya hay algunos síndromes gripales con neumonías que nos llamaron la atención. El síndrome respiratorio del este medio, sí, que aparece por ahí del 2013, ¿sí? Y ya llama la atención, pudo contenerse esa epidemia, pero empezó a causar estragos. Y ya en el 2019 aparece el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus tipo 2. Hay una variante, una adaptación, y entonces se hace agresivo. Independientemente de este virus, tenemos sus variantes de este mismo que son menos agresivas. Su clase tiene subtipos S, que se dice que la forma ancestral, que es el 30% de su genoma, y la forma evolutiva, que es el 70%. Eso es lo que la hace adaptar y lo que los genetistas y los virólogos lo han identificado. Hay variantes de este virus que, bueno, hasta ahorita son menos agresivas. De los otros coronavirus, los gamma y los delta infectan aves todavía, ¿sí? Los alfa coronavirus y beta coronavirus infectan solo mamíferos, y de estos lo que nos interesa es el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Las 4 variantes de coronavirus aquí las tenemos, inducen enfermedades leves de las vías respiratorias altas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos sus variantes también. Me voy un poquito rápido porque sé que tenemos el tiempo muy cortado. Yo les decía al doctor Copín y al ingeniero que se encarga de hacernos el favor de transmitir, precisamente que es una plática de muchas horas, 3, 4 horas mínimo para que podamos entender todo esto. Voy a tratar de ser concreto y que lo entendamos. Aquí lo que trato de ejemplificar nada más es, ¿sí?, el origen animal del coronavirus humano, ¿sí? Esta convivencia que tenemos con las distintas especies ha hecho que se adapten a otras especies, y estas especies que conviven más con el hombre saltan al hombre en una especie de oportunidad biológica, se adaptan, lo que se conoce como zoonosis. Cuando surgen, bueno, que sabemos que surgen y qué pueden causar, pues causan neumonías principalmente en gente adulta que tiene enfermedades crónico-degenerativas o comorbilidades, ¿sí? Entonces es cuando ya se detecta y se declara pandemia. ¿Y por qué? ¿Con qué tiene que ver? Con la incidencia y la letalidad del virus. Un virus, si es muy mortal, se va a extinguir rápidamente, como es el ébola. Por eso tiene esos brotes. Llega, infecta, mata a la población, la aíslan. La misma gente se siente enferma y se aísla en su casa, se mete en su casa a morir ahí dentro de su casa. Ya no lo esparce. Cuando un virus no es tan letal, pues precisamente como nos sentimos bien, como es el caso de la gripe, por ejemplo, pues vamos, con tal de que digan que soy bien trabajador y que por gripa no me voy a detener, voy a mi trabajo, pero lo que hago se llama presentismo. Es decir, ni trabajo bien y sí voy a infectar a más de 10 gentes que después van a tener la misma enfermedad. Afortunadamente, bueno, la pandemia de H1N1 que nos pegó, pero es lo único que podemos provocar. En lugar de quedarnos en casa, aislarnos para que pasar la enfermedad y entonces sí evitar el contagio extenso con las demás gentes. Pero eso no está así. De tal manera que la letalidad de este virus es del 7%. Si nos damos cuenta, no es muy letal. Sin embargo, cuando lo vemos con números, por ejemplo, pusimos un ejemplo. ¿Qué tiempo tarda en infectar los diferentes tipos de virus a 1,000 personas? Por ejemplo, el SARS-CoV, el primero, le llevó 139 días infectar a 1,000 personas. El MERS-CoV, 903 días. Y el SARS-CoV-2, solamente 48 días. Es decir, se diseminan muy rápido. Su transmisibilidad es rapidísima y eso tiene que ver, uno, con la forma de transmitirse, que es por vía directa, con los aerosoles, que es la forma que nos ataca a nosotros y nos importa y nos han metido este miedo. La forma indirecta, que es a través de vidrio, papel, o sea, de superficies. Pero ahorita vamos a tocar esta parte, ¿sí? Esto que infecta no se ha comprobado del todo, se tiene la sospecha que en estas superficies las partes activas, ¿sí?, las partículas activas duran algún tiempo. Lo que sí sabemos, eso no está muy bien comprobado, lo que sí sabemos es que con alcohol al 70% y lavándose las manos durante 1 minuto o 20 segundos mínimo, podemos evitar el contagio, evitando también tocarse la cara.
Tiene que ver también su transmisibilidad con a la misma enfermedad. Los asintomáticos es una gente muy riesgosa. Yo digo, cumplo la regla, la obedezco, como todos nosotros, si vamos al súper, si a donde entremos nos toman la temperatura y nos dan alcohol, pero el asintomático es asintomático, no va a revelar ni temperatura ni nada. Y sí va a andar infectando a todo el mundo, lo van a dejar entrar al súper, por supuesto. Y a lo mejor ahí trae el cubrebocas por debajo de la nariz o de la boca, lo trae para sostener la papilla. Y al hablar está emitiendo gotas que van a contaminarse, van a caer en las superficies. Si cae al piso, tampoco es polvo, si yo paso y lo levanto y se vuelve a hacer el aerosol. No, eso no sucede. Me lo puedo llevar en la suela de los zapatos y todo, pero en el caminar de ahí al coche, el virus se inactiva. Es muy sensible, es termosensible. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Son características que nos van a ir ayudando a comprender lo que ahorita les quiero transmitir. Tiene que ver también con la enfermedad. Le digo, si son asintomáticos, es esto. El periodo de incubación es de 1 a 14 días, en una media de 3 a 4 días. ¿Sí? Los casos graves se llevan hasta 40 días. Entonces, por eso es que la cuarentena se hace de esa manera. Tratar de contener a la persona infectada que puede transmitir en casa para evitar los contagios. Y tiene que ver precisamente con esto. La persona ya infectada, ya sea asintomática o no, que sea asintomática no quiere decir que no vaya a padecer los efectos de la enfermedad. Claro que los padece y también lesiones a pulmón. Una persona asintomática que por casualidad vaya, se haga la prueba y ahí salga positivo, por supuesto que va a tener lesión también pulmonar. Que conste que estoy hablando de que no es un virus respiratorio. Ahorita vamos a explicar por qué se adapta ahí. Entonces, esa persona, ¿sí?, puede infectar de 2 a 4 personas. Vamos a poner la media 3. Si cada una de esas personas infecta a 3, ¿sí?, que es el intervalo S1, después de 10 series, la primera persona que infectó a 3 y cada una de esas a otros 3 y cada una de esas a otros 3, y si hace la cadena, potencialmente puede infectar a 59,000 gentes. Por eso, el comportamiento y la sana distancia. Por eso el aislamiento y por eso la higiene es tan importante. Y aquí lo vemos, el virus está estructurado de esta manera. Y esta, la spike, ¿sí?, la espiga, es la que genera toda la respuesta, es la más inmunogénica. Lo demás también tiene su respuesta, pero la más importante es esta. En la estructura se puede decir más importante, ¿sí? La forma espicular que tiene, que le da forma de corona, ¿sí?, de corona solar, por eso no es la corona de Jesucristo, es la corona solar, aunque tiene una similitud, ¿sí? Y este es lo que hace. Su receptor es la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí?, por sus siglas en inglés, nada más, angiotensin converter enzyme, ¿sí?, tipo 2. ¿Sí? Este receptor se va a expresar tanto en el epitelio respiratorio como en los epitelios de cavidad bucal, en el epitelio del surco gingival. Ahí se expresa. Yo mencionaba hace rato que nos espantamos de este tipo de virus, pero toda la vida, desde que empezamos la carrera, por lo menos desde que yo tengo memoria para acá, no les digo el año en que estudié, si había universidad, se los juro, ¿sí? Sí, nos exponíamos. Somos gente de riesgo. Tenemos que tener un cuadro de vacunas básico, porque así por gotas de contaminación se transmite hepatitis, se transmite, ¿cómo se llama? Papiloma, hepatitis C, virus de VIH, el sangrado, sí. Claro, porque tienen sus receptores propios, ¿sí? Sus receptores propios son los que hacen, ¿sí?, que sean letales o no. Por ejemplo, entre el virus del VIH y el hepatitis C, el virus de la hepatitis de VIH necesita una célula que tenga un receptor CD4 para poderlo infectar. No porque yo tenga una herida y ahí hay un virus,
ya me infecté. Va a depender que haya, porque de esos hay solamente 600 células en una persona sana. Pero el virus de la hepatitis C, la célula que agarre, infecta y les da a ustedes hepatitis. Entonces, ¿qué es más riesgoso de hepatitis C? Este coronavirus necesita todo un periodo de incubación, entrar primero, encontrar su receptor, entrar por una mucosa y irse hasta el alveolo y ahí encontrar la forma en que lo hace. Porque ahora sabemos que es un virus trombótico, sanguíneo, si ustedes me permiten la palabra. ¿Y cómo hace eso? Él tiene que entrar en esto. Un mecanismo de internalización viral es, primero tiene que tener la unión, la fusión con la membrana, su replicación en el interior, el ensamblado y después la expulsión por exocitosis. Y para eso necesita, uno, esta proteína que también se tiene al lado, que es una serina proteasa transmembranal de tipo 2, es un factor de clivaje, es decir, esta como florecita, el pistilo que está aquí es el que tiene que separar. Esta proteína es la que lo hace. ¿Sí? Lo separa, lo deja libre para que embone perfectamente aquí en su receptor. Pero aquí este receptor, aquí en la mera punta, ahorita la vamos a ver, ¿sí? Aquí en esta punta, ¿sí? El receptor aquí tiene una serie de aminoácidos que se llama péptido de fusión a la membrana. Si esto no se da, o sea, este es nada más para que se vaya anclando. Una vez que lo encuentra, se va anclando y el péptido de función abre la membrana citoplasmática de la célula para penetrar después su material genético. Si esto no se da, ¿sí? El virus no se replica. En este sentido es como viene la otra serie de vacunas, que ahora fueron por RNA, después van a ser, aquí lo ven la espícula, se aísla. Estas son proteínas, si ustedes ven sus bandas alfa y beta, ¿sí? Son muy inestables, ¿sí? Se divide en dos, la S1 y la S2, y el sitio de unión al receptor, ¿sí? Y aquí, por aquí, más o menos, viene el péptido de fusión a la membrana, que ese es invariable, ese no varía. Entonces, las nuevas vacunas vienen precisamente para neutralizar a este. Todavía está en etapa experimental, pero ya se tiene, ya se identificó, gracias a la ciencia, gracias al avance de los científicos, de los virólogos, de toda la gente involucrada, que de veras está involucrada en todo esto. Este es como ahora nos permite ver el microscopio criogénico, ¿sí? Y de manera molecular, si ustedes lo ven, esta es la spike desnuda y aquí ya está envuelta en carbohidratos. Los carbohidratos tienen una característica, ¿no? Que no son muy antigénicos. Los que son antigénicos son las proteínas, ¿sí? Son las que nos despiertan mucha antigenicidad o alergia. Los carbohidratos, cuando son envueltos en carbohidratos, casi no se hace, ¿sí? Aquí lo ven de escudo, aquí lo ven, ¿sí? Y solamente desnudan, por eso les decía, desnudan los sitios de fusión. Y todas son proteínas secundarias. Aquí lo vemos, gracias al microscopio, que tiene una especie de cadera, porque se mueve, pues, hace un movimiento de vaivén, aquí la tienen, la cadera, la rodilla y el tobillo. Digo, los científicos así le dicen, porque esta particular que tienen aquí y aquí. Entonces, le permite tener esto y las variantes se presentan, ¿sí? Las variantes de interés es la B.1.1.7, que es la de Reino Unido, ¿sí? Variante de preocupación, que tiene precisamente en la posición 501 el aminoácido asparagina cambio por una tirosina. Son las preocupantes. Bajo investigación después, este número que no quiere decir que el día primero del mes 12 del 2021, del 2020, perdón, ya se tenía detectada. Después ya fue presentándose, primero en el Reino Unido, después a nivel mundial. La sudafricana, que tiene esta variante, ¿sí? La lleve, es decir, una tirosina por una valina, es la B.1.351 y la mutación brasileña, que es la variante P1, ¿sí? También conocida como variante 501Y-B, ¿sí? Y así la tenemos. Se hablaba de una variante californiana, que ya no se habla de eso, no fue más que, sí hubo una variante, pero no es de gran importancia. Bueno, está bajo investigación, pero no es de preocupación.
¿sí? Aquí solamente es para que ustedes vean las variantes de la variante de preocupación, cómo se daba, el receptor cómo se da, ¿sí? Y cómo se anclaba. ¿Qué ciclo siguen las variantes? Bueno, las mutaciones virales siguen dos rutas. El virus o se adapta, ¿sí? O se muere. Si se adapta, ahí lo tenemos, se adapta y pueden ser más letales o se inactivan o se hacen más infectantes. Son las tres rutas que siguen, ¿sí? De tal manera que aquí lo único que trato de ejemplificar cómo entra y algunos antibióticos dónde actuaban, en qué niveles actuaban. Hoy ya no es tan importante porque sabemos que su mecanismo de infección, aquí lo tenemos. Infecta al neumocito tipo 2, lo hace entrar en apoptosis, el neumocito empieza a reflejar lo que son patrones moleculares asociados al patógeno, es decir, ponen cara de enfermos. El neumocito tipo 1 también es afectado porque tiene esos receptores, pero el objetivo del virus, aparte de reproducirse aquí, es hacer una serie de elementos, provocar inflamación, evitar una respuesta inmune celular, sino más bien avivar o estimular la respuesta inmune tumoral, que es por sustancias, por eso la lluvia, ¿sí? O la tormenta de citocinas, son no menos eso, porque el objetivo es provocar inflamación en esta zona, en la zona intersticial de lo que es la barrera hemato-alveolar, alterando la perfusión-difusión. De esta manera, el virus entra en los vasos sanguíneos. El endotelio vascular tiene receptores EK2, los detecta, los oxida, ¿sí? Hay una superoxidación de estas zonas, provocando una hipercoagulabilidad de esto por daño de estrés oxidativo a las células endoteliales, y esto induce precisamente a los trombos a nivel capilar. Ese es el objetivo del virus. No es el alvéolo en sí, sino es provocar la trombosis. Por eso ahora las nuevas terapias quitaron muchos de los antibióticos, ahora dan anticoagulantes y antiinflamatorios, ¿sí? Fuertes para tratar de evitar que el virus siga dañando el endotelio. ¿Por qué? Porque el endotelio es el que regula la presión arterial y la vasoconstricción, el tono vascular y el tono del músculo liso de los vasos. Cuando no hay óxido nítrico, esto se pierde, hay una vasoconstricción sostenida, ¿sí? Las plaquetas se empiezan a acumular, se rompen provocando trombosis. Esto es lo que está haciendo, y entonces obviamente todo el líquido ya no puede pasar, ya no es drenado, los líquidos, los gases tampoco, hay aumento de los líquidos en el alvéolo, hay mucho detritus, ¿sí? En el interior hay estimulación de los macrófagos de la zona para que manden señales, es decir, una respuesta humoral para que siga habiendo una respuesta inflamatoria sostenida. Entre más sostenida esté, con mayor vasoconstricción, mejor la coagulación intravascular, y después se va a diseminar con el fin que ya sabemos, ¿sí? Entonces, lo que está provocando es que se llene el alvéolo, la tos por eso es seca, ¿sí? Los neumocitos tipo 1 y tipo 2, en el afán de sustituir a las células muertas, lo tratan de hacer, pero lo único que hacen es darle mayores receptores a los virus, ¿sí? Es un ciclo favorable al virus aquí, y entonces se hace más complejo este asunto. Empieza a haber migración, diapédesis, la interleucina 8 empieza también a hacer quimiotaxis, las plaquetas empiezan a acumular sin haber herida, y entonces aquí empieza la trombosis, lo que se conoce también como piroptosis, ¿sí? Se está quemando en sí, de tal manera que hay este daño endotelial a los vasos, ¿sí? Lo que hace el virus es que evita que se manden mensajes como el interferón. El interferón, para entrar a la célula, necesita esta proteína, la STAF. La STAF la lleva a esta proteína, que es la importina, que la lleva al interior del núcleo para que regule la respuesta de tipo cooperativa, los que son los linfocitos T, de cooperadores tipo 1 y tipo 2, no lo hace, y entonces el virus ocupa esa parte, lo evita, pero sí estimula la secreción de otro tipo de quimiosinas que van a producir mayor inflamación.
Y aquí está la respuesta. Primero en los vasos más pequeños se va haciendo grande la bola, es una bola de nieve. Los mediadores proinflamatorios, se va desregulando, la propia angiotensina coopera en esto, ¿sí? Se altera el factor de von Willebrand, que es el que controla más o menos a las plaquetas, se rompen las plaquetas, las glicoproteínas aparecen y el daño endotelial induce una respuesta protrombótica, llevando a una coagulación intravascular diseminada y la muerte del paciente. Por eso es que ahora, ¿sí? Que nada más es para ilustrar esto, tratamos de evitar, porque lo que hace entonces, la angiotensina 1 que viene del eje renina-angiotensina, que se produce en los riñones, ¿sí? La angiotensina se convierte en angiotensina 2, de ahí en angiotensina 3 y de ahí puede ser angiotensina 1,7 para producir, una vasodilatación, una regulación de la presión, ¿sí? Una estimulación cardíaca y evita la fibrosis. Cuando esta proteína se esconde en la célula, se produce vasoconstricción, aumento de la presión arterial, hipertrofia cardíaca y fibrosis. Por eso es tan importante cuando hace el péptido de fusión esto, esconde al receptor, lo introduce junto con el virus, junto con él se introduce. Y empieza la replicación, se esconde el receptor y se desregula la vía renina-angiotensina. Y aquí es otro, el CD147, ya no me voy a detener en esto. Esto le da sobre todo a los fumadores y alcohólicos. Receptor también se encuentra en la membrana, que tiene otra función. Y aquí la desregulación que va a provocar, miren, cuando se convierte en angiotensina 1,7 hay vasodilatación, un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Cuando no sucede así por la culpa del virus, hay una vasoconstricción, aumento de la secreción de aldosterona, aumenta la absorción de sodio y agua, inflamación nuevamente, aumento de la presión arterial y disfunción endotelial. ¿Sí? Aquí nada más cómo se va anclando la espiga. Y lo que hace el jabón de veras es maravilloso. Estas son micelas, ¿sí? Su cabeza hidrófila y la hidrófoba, lo que hacen es precisamente diluir la parte de la grasa del virus, lo desestabiliza y lo destruye. Por eso es tan importante lavarse con jabón, ¿sí? Ser más higiénico. Tiene 3 funciones importantes entonces el endotelio vascular. El daño que lo mantiene es mantener el tono vascular, la regulación del crecimiento vascular celular, la regulación de la adhesión leucocitaria y plaquetaria, regulación trombosis y fibrinólisis, mediación de la inflamación. ¿Sí? ¿Qué hace el virus cuando entra? ¿Sí? Ahí lo llamamos estrés oxidativo. Por eso tomamos tantos antioxidantes. El dentista debe tomar antioxidantes como parte suplementaria, ¿sí? Por su trabajo. No porque le guste, sino por el trabajo, porque nos exponemos a muchos agentes, ¿sí? Que nos someten a estrés oxidativo. Ya mencionamos algunos virus, hay bacterias, hay parásitos que también nos someten a esto. Y no estábamos tan preocupados hasta ahora, ¿sí? Entonces, tenemos estas especies reactivas de oxígeno que tienen la relevancia de estas es que aquí hay el anión superóxido. Es el más agresivo de esto. Y es el que convierte el óxido nítrico al anión superóxido, peróxido nitrito, este se produce también en pulpas dañadas, dañan a las células dendríticas y por eso hay la muerte sin dolor y degeneración pulpar y los convierte en hidroperóxidos lipídicos, es decir, oxida las grasas. Y esto trae como consecuencia, obviamente, alteraciones cardíacas muy importantes. ¿Sí? Este es el razonamiento. Produce 3 alteraciones importantes entonces en las células endoteliales. Primero, entra y ataca a las mitocondrias, las fragmenta, utilizando su propio DNA para mejorar algunas de sus cosas, algunas fallas. Se acaba el ATP que produce esto, induce a una glicólisis, ¿sí? Y una vez que ya tiene esto, ya no hay producción de óxido nítrico, hay desregulación en esto. Entonces, se consume mucho la arginina, que es el que produce el óxido nítrico. Son las tres alteraciones que producen en el interior de la célula. Por eso es que produce una vasoconstricción sostenida y la tormenta de citocinas, con una inflamación
altamente perjudicial. No hay esto. Si a esto le aumentan que es el paciente diabético que tiene una vasoconstricción sostenida, que es cardiópata que tiene una vasoconstricción sostenida, que tiene hipertensión arterial que tiene una vasoconstricción sostenida, que es obeso, estoy hablando de obeso, no que es que tiene sobrepeso. Digo, tiene un riesgo, pero más el que es ya obeso. Es una inflamación sostenida. O sea, es un ciclo favorable al virus. Estamos promoviendo, ¿sí?, que esta persona que padece estas enfermedades no salga de la enfermedad. Una vascularización, una coagulación intravascular diseminada muy severa, y si aparte de eso tienen los triglicéridos altos, bueno, pues ya no les platico qué va a pasar. Esta es la forma, ya no me voy a detener aquí mucho, ¿sí?, que lo hace el virus al interior de los vasos, todos los factores que tiene ahí. Ya no me tardo mucho porque ya me estoy pasando de la hora. Esta es la desregulación del precursor del linfocitos T, H a la 1. La 1, miren, lo que hace es proinflamatoria, ¿sí? Y la T2 es la que regula la 1 y es antiinflamatoria. Este equilibrio no lo sabemos. Aquí está la desregularización que hace con todas las alteraciones clínicas que después se convierten en clínicas, ¿sí? Y esta es las funciones, aquí está la desregulación que hace de la ASA2 en el endotelio vascular, en el SARS-CoV. ¿Sí? El daño vascular, aquí lo tenemos, aquí no me da tiempo de explicarlo ya. ¿Sí? Aquí las infecciones que hacen, las alteraciones importantes y las alteraciones que se dan. Entonces, si esto se produce, entonces se produce por eso daño pulmonar o daño cardíaco, daño renal, daño hepático o la muerte del paciente. Es muy importante que eso. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Debemos tener cuidado con esto, por supuesto. Lo tenemos que ver, el manejo de esto se da. ¿Sí? Las pautas del manejo de COVID se dan atribuidas a este medio. ¿Sí? La disfunción cardiovascular, ya vimos por qué hay esta disfunción cardiovascular. ¿Qué tenemos nosotros que ver con todo esto? ¿Sí? Les digo, el paciente asintomático para nosotros en el consultorio es el más riesgoso, porque nos puede estar contagiando sin que él lo tenga esa mala intención. Nos las va a propagar a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, pues lo que tenemos que tener, ¿sí?, es el cuidado para evitar su replicación y la inmunidad. De ahí que nosotros tengamos que tener esta parte importante. ¿Qué relación tiene con la enfermedad periodontal? Bueno, sabemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, empieza como una enfermedad infecciosa por placa, la altera, hay una respuesta inmune intensa, hay factores como interleucina 1, 6, 8, 12, factores de necrosis tumoral, que son los mismos que induce el virus a secretar al neumocito y a las células endoteliales que afecta, provocando una inflamación sostenida. Hay bacterios melaninogénicos, es decir, del tipo Prevotella o Porphyromonas gingivalis, que son bacterias periodontopatógenas, que una vez que pasan al pulmón, cooperan, ayudan al virus a producir una enfermedad mucho más severa. Y sí migran, por supuesto que migran, porque nosotros producimos 1.8 mililitros de saliva todos los días, lo cual estamos deglutiendo constantemente. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque no sabemos qué hacer y cómo atacarlo. Y es tan sencillo, volvemos lo sencillo y lo más complejo. Aquí hablamos de la periodontitis, ¿sí?, pero ya severa. ¿Qué sucede, ¿sí?, cuando nosotros empezamos a tener higiene? No nada más de manos, sino de boca. Se recomienda actualmente, ¿sí?, por la Sociedad Americana de Odontología Preventiva, hay 3 o 4 hay sociedades que están implicadas en esto, en el cuidado incluso de las unidades dentales, el que no se contamine. ¿Qué hacen precisamente? Recomiendan que se lave la boca de 4 a 5 veces al día. Y esto tiene un porqué, no es así se les ocurrió. Si nosotros producimos de 1.8, dependiendo la edad y la condición física, la alimentación, los factores genéticos y la calidad de la saliva, si producimos en promedio 1.5 mililitros de saliva, pongamos en promedio, y nos lo estamos deglutiendo, ¿cómo hacemos para que esto? Primero, no ignorar, ¿sí?, la capacidad de defensa que tiene la cavidad oral, el sistema inmune que tiene ahí.
como tal. Hay péptidos activos, hay aglutininas, hay factores de complemento, hay fagocitosis, migración de células, el fluido clavicular es muy importante en estas áreas, ¿sí? Y le da, las mucinas dan, así como la spike que tiene la S1C2, hay mucina tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Que juntos se complementan, cubren al diente, inducen un intercambio atómico de calcio, de bromo, de estroncio, de los metales más importantes, ¿sí? Para mantener el esmalte en términos generales en buenas condiciones, con aspecto de joven, ¿sí? Es su colágena para el esmalte. Ese intercambio se da. Pero después de 4 horas, entre 3:30 a 4 horas, empieza a perder su función, se desnaturaliza, ¿sí? También son bandas alfa y beta, se desnaturaliza y pierde su función y se hace adhesiva. Y eso es lo que produce la adhesión y la formación de placa. Si nosotros inducimos a la limpieza cada 4 o 5 horas, no vamos a permitir esto, porque el virus se ancla ahí en la parte interna de las células. Ya habíamos visto que las células epiteliales también expresan el receptor. Entonces, de esta manera, aunque el virus llegue y se ancle, no va a haber una cantidad suficiente para provocar esta enfermedad. Y no va a haber la cantidad suficiente para que migre hacia el pulmón, que es la vía por la que lo hace. Si a esto le agregamos que casi todas las pastas científicas tienen lauril sulfato, conocido en el bajo mundo como el jabón, eso produce, ¿sí?, un escudo protector encarnado y en la vía principal de anclaje del virus muy importante. Ese es uno. La otra, el cubrebocas. La otra, la careta. La otra, ¿cómo se llama? La bata quirúrgica. Los guantes. Los guantes se tienen que lavar antes de quitarse. Se lava uno las manos, se quita uno los guantes y después entonces uno entra, ¿sí? Todo eso son factores, detalles que hemos olvidado. Aquí los patógenos producen estados coagulatorios importantes, ¿sí? Sistémicos también. La enfermedad periodontal, por eso es tan importante. Las rutas y los riesgos que nosotros estamos viendo, aquí ven algunos artículos de la severidad con la periodontitis del COVID. Sí se ha visto que hay una relación, todavía no está bien dilucidado, bien comprobado, porque todavía, pero hay grandes sospechas, hay grandes pruebas, ¿sí? Hay muchos indicios de la relación de la periodontitis con la enfermedad, ¿sí? Las reacciones científicas que se dan, aquí están las complicaciones del COVID, los hallazgos principales es cómo migran, ¿sí?, en un quality sensing cuando madura la placa, y las implicaciones prácticas. Para nosotros nos están evitando el trabajo, pero lo podemos hacer de manera segura si conocemos esta parte, ¿sí? Porque esta es la zona que se infecta y aquí simplemente puede entrar un vaso y también provocar coagulación, primero en la zona y después diseminarse. Por supuesto que sí. En un absceso periapical es lo que sucede. Primero una vasculitis, es una coagulación ahí localizada, una vasculitis que se da en la zona del absceso y después se convierte en pus. Pero por eso también a veces se puede diseminar si no tenemos el cuidado adecuado. El impacto, ¿no?, que tienen precisamente en las vías respiratorias importantes, aquí se tiene, ¿sí?, el impacto en la salud bucal de infecciones virales respiratorias. Vean aquí, ¿sí?, cómo migra hasta la zona en donde se tiene. Entonces, es muy importante que entendamos cómo se da, por qué es esto, ¿sí? Y que no olvidemos una buena higiene, una lesión carece por mínima que sea, el uso de dique de hule, de las barreras de protección, el uso frecuente de lavado, por eso el antiséptico bucal, por eso antisépticos de este tipo, ¿sí?, del tipo de soluciones electrolizadas de superoxidación, que nos permiten a nosotros controlar la migración de otro tipo de células que pueden coadyuvar al agravamiento de la enfermedad. ¿Sí? Aquí nada más vemos esto, lo voy a ver así de pasadita. Estos son los estados proinflamatorios y procoagulatorios que dan, provocando todo esto. Esto puede provocar paro cardíaco o riesgo cardiometabólico y agravar la enfermedad. Por eso es que las relaciones que existen, la intervención en la higiene oral sí puede evitar la enfermedad del pulmón.
Una pobre higiene oral trae un aumento de inhalación y ventilación de esto, del microbioma donde va el virus hacia el pulmón. Las pequeñas gotas pueden contribuir también. Si inhibimos esto con cuidados orales, podemos tener, ¿sí? Un cuidado en el pulmón y contribuir al control de la enfermedad. Las rutas de transmisión son clásicas y no podemos olvidarlas. Al hablar, ¿sí? Al estornudar, al saludarse, cuando respiramos. Por eso el cubrebocas es importante. Estas son las zonas de que mayores infectan o se contaminan cuando no tenemos protección en una consulta. Esa es la función que tiene, absorber en las zonas. Tiene que cumplir ¿cómo se llama? La norma mexicana 116, es decir, la capa externa que es la absorbente, una interna que es la de N95, la de poros, tiene una carga eléctrica precisamente y otra que es la parte interna que es la absorción de la humedad, ¿sí? De nosotros mismos. De esta manera nos protegen los cubrebocas. Por eso las mascarillas caseras no protegen las del día del cumpleaños, las del equipo de Pumas o del América o del Guadalajara, las del Día de Muertos, la de Navidad, las del cumpleaños de la novia, del novio, esas no funcionan. Son telas nada más que no tienen control en el diámetro de los poros. Las quirúrgicas normales azules, esas que parecen cortina, también son buenas, esas se utilizaban en cirugía, ¿sí? Hoy son más estrictas y son estas las que nos están dando todo esto, ¿sí? Nosotros tenemos la decisión de protegernos bien o mal. No culpemos a otros si nosotros no. O sea, vean, el puro cubrebocas nos está cubriendo casi el 99% de todo, ¿no? ¿Sí? Esta es la norma 116 mexicana que se debe cumplir. En la FDA es la que se encarga de los suyos y aquí este grupo es el que avala las mascarillas que nos traen de Estados Unidos. El tipo de mascarillas, ¿sí? Estos ya mencionamos, pues, ¿de qué sirve que aquí sea? Miren, aquí tiene unos agujerotes tamaño caguama, ¿sí? O sea, esto es engaño nada más para hacer dinero, no para proteger su salud, ¿sí? En conclusión, sabemos que la mascarilla protege más del 90%. Después están las caretas, ¿sí? Que nos van a contener, van a complementar la protección de la carilla, las gafas protectoras, si ya sea así o así, ¿sí? Por eso el CDC, el Centro de Control de Enfermedades y la OMS, es lo que promueven los equipos de protección personal. Es eficaz en el síndrome, es importante. Ese es el nuevo comportamiento que trae, ese es el nuevo uniforme para los odontólogos. De los equipos dentales, pues sí es muy complejo, ¿sí? Pero nosotros no vamos a andar ni aquí, ni acá, ni acá, ni vamos a meter las manos aquí, ni aquí se generan aerosoles, se generan aerosoles aquí, sí es cierto, pero los equipos tienden a evolucionar, a hacerse más sencillos, de tal manera que hasta pedales inalámbricos va a haber. Esta es la nueva unidad que está saliendo y que pronto la vamos a tener en el mercado, ¿sí? ¿Cuál es el gran error, el gran problema? La actitud y el apego a los protocolos y guías de protección. Bajamos la guardia, ya no nos queremos poner el cubrebocas, se nos olvida el gorro, algo, o lavarnos las manos. Y eso es lo que trae como consecuencia la contaminación. No porque las medidas de protección no sean efectivas, sino realmente es el desapego que tenemos a los protocolos de atención. Esta boquita tan hermosa, sí, es la que puede provocar todo esto. Si nosotros no tenemos cuidado, de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Sí? Los aerosoles y su infección, volvemos el control, ahí están las rutas de contaminación, ¿sí? Del paciente al sillón, por eso se lava las manos, un colutorio, profilaxis, y con eso estamos evitando una gran cantidad de nuestro equipo de protección personal, y los aerosoles, aquí vamos a tener un desinfectante. Para evitar que en las superficies, agua y jabón, eso es todo. Cloro, ahí si quieren utilizar, pueden usarlo, pero no, nunca jamás en un ser vivo, porque no se trata de esto, ¿sí? Ahora, se supone que el consultorio, pues lo están limpiando constantemente, por eso yo creo que están. Aquí está el estudio que lo que hacen sin los aerosoles y su comportamiento en los distintos materiales, lo que dura, ¿sí? Ya aquí no me detengo mucho, sé que ya estamos sobre el tiempo.
Sí, aquí ya nada más para evitar la enfermedad. Los enjuagues que nos dan una protección, aquí están, ¿sí? Una protección amplia en cada uno de los pacientes, hasta 3 horas. El que menos nos da es la clorexidina de 3 horas. Sí, de 3 horas. Eso no quiere decir que no proteja, simplemente todos los enjuagues son eficaces. Aquí estamos hablando de tiempo de trabajo y que la clorexidina tiene un uso determinado, máximo 8 semanas y después se tiene que quitar, no se vuelve a usar, porque si no mancha, trae alteraciones renales, en fin. Y los demás o tienen mucho alcohol o el isodine es muy agresivo, en fin. ¿Sí? Pero todos los enjuagues producen cierta protección. La disciplina, siguiendo la norma 013 de la norma mexicana, número 13, el numeral 8, con que leamos esto y qué es lo que nos está pidiendo. No está pidiendo nada. Las mujeres no pueden usar, si aquí dice, limpiarse las manos, colocarse guantes hasta las muñecas, los collares, cadenas, corbatas deben estar cubiertos por la vestimenta. Usar uñas cortas, evitar el uso de uñas postizas, del cabello largo debe estar recogido. Para mujeres, el uso de anillos, pulseras y relojes de pulso que impidan lavarse las manos es prescindir de ellos. O sea, hay una disciplina que hay que seguir. Si nosotros no la seguimos, después no culpemos a alguien más. Sabemos cada quien, cada uno de ellos. Yo decía, la tenga para quitarse los guantes, pero yo lo que he hecho, bueno, lo que hemos hecho un grupo de profesores nosotros, es que antes de quitárnoslos, nos lavamos con agua y jabón y después nos los quitamos con la misma técnica. ¿Sí? Este es el gorro que se proponía o que se propone, ¿sí? Para nosotros, de mayor protección. Los tratamientos preventivos, lo que tenemos de complementos que tomar para hacer más resistente el sistema inmune. Ya tampoco me detengo mucho en esto, ¿sí? Los distintos tipos de tener en nuestro cuadro de vacunas completito, ¿sí? Y el uso de desinfectantes. Hay una gama enorme de esto, pero para cavidad bucal, por Dios, esto ya no. Esto es para el piso, para los baños, para la ropa blanca, porque es muy inestable, el cloro es muy inestable, y más si lo calientan, lo activan, dicen, ¿no? Entonces, por favor, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Es que hay unas quemadas terribles. El amonio cuaternario pues, produce alergias importantes, ¿sí? Tampoco es muy buena. Y bueno, esto nada más ya es una parte muy personal, soluciones electorales de superoxidación, que lo que van a hacer precisamente, ¿sí? Es esto, tiene el potencial óxido reductivo, un potencial de reducción importante, oxida y lisa la bacteria y el virus. Tiene una carga eléctrica que se le da al fabricarse y lo cual lo hace con un poder oxidante importante en las membranas celulares de bacterias, porque tiene esa predilección por bacterias que tienen una carga determinada para esto. ¿Sí? Es el uso de estas soluciones. Hay muchas marcas, la que está en México es Microdacin y Oxoral. ¿Sí? Lo que va haciendo en las membranas en cada una de ellas. Y aparte tiene, ¿sí? Especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Esto es lo que produce la lisis celular, lisis osmótica. Aquí están los artículos que apoyan las especies reactivas. ¿Sí? Como aparecen. Y aquí les voy a presentar aquí una donde se hizo el estudio. Aquí están con el virus de la influenza. ¿Sí? Destruye el virus de la gran población que había. Si lo deja en ceros, aquí vemos. ¿Sí? En fibroblastos produce su crecimiento, su adhesión y su recuperación. O sea, mejora la cicatrización. ¿Sí? Sus formulaciones, los artículos donde vemos esto, cómo actúa en las mangueras, que también se deben de cuidar, porque ahí también se forma placa. ¿Sí? Se forma placa en las mangueras. Ya aquí no me detengo para que si hay alguna pregunta. Este es ya comercial, que no se los voy a pasar. Esteriflu, este es un antiséptico nasal. Este sí, a mí me gusta en particular mucho, porque sí es un antiviral importante y es otra vía de entrada
ahora sí que se dan sus toques con Steriflu para protegerse por cualquier aspiración que hayan tenido. Los colutorios y las presentaciones del envase para el cuidado de su unidad. Pero aquí les digo, esto ya es comercial. Aquí está la biopelícula en las mangueras de la unidad. Por eso tienen que cambiar cada año, cada 2 años, para evitar esto, y además utilizar una solución para evitar esto. ¿Sí? Ahí está el Purevac, este es muy agresivo y muy caro además, pero es muy bueno. Y también se tiene la Septiflux para eso. El uso del dique de hule en lo que se pueda y la reducción de aerosoles. Si ustedes utilizan un inyector de boca ancha, van a reducir los aerosoles de esto a esto. Ese es el de normal, el que usamos normalmente, y ese es el de boca ancha. Ya hay incluso marcas, ¿sí? El Purevac, que se llama, sistema de evacuación de alto volumen, son esterilizables, ¿sí? Este es el aséptico de irrigación quirúrgica, este ya tiene otros fines, ¿sí? Para la agricultura se utilizan las soluciones para conservar la cosecha, que no se infecten y nos pueda llegar libre de bacterias, virus y lo que sea. Pues perdón que sea tan rápido, pero ya me pasé demasiado tiempo, me lo advirtieron y me lo dijeron muy claro, pero ya estamos ahí. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Si nos da tiempo, no sé cómo andemos de tiempo. Sí, ya. Doctor, pues muchas gracias por su muy brillante exposición. Sí estamos un poquito apretados de tiempo, pero estamos, todas las preguntas que vayan llegando, yo se las hago llegar, porque fue una exposición muy, muy completa de todos los aspectos microbiológicos. Deme un segundito, doctor. No, está bien, sí, sí, de todos los aspectos. Ahí le preguntan, doctor, si tiene alguna información con el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, sí. El dióxido de cloro, como todo, es una propuesta que se da, es dióxido de cloro, es cloro, pero otra vez, para las superficies está muy bien. Se ha dicho que se tome, que no se tome, que se haga. Yo vuelvo a lo mismo. Siempre, mi contestación siempre ha sido lo misma. Si tienen la certeza de que funciona, ¿por qué no hacen un protocolo? Lo registran en CONACYT, lo llevan a la fase 1, fase 2 y fase 3 y tendrían el presupuesto y demuestran que el dióxido de cloro es bueno. Lo que hacen es, como los testigos de Jehová, por testimonios. Mira, aquí tenía uno que tenía COVID y le dimos esto y se alivió. ¿Y qué tal si eran de los cuates que estaban en el 7% que se iba a aliviar? Que él iba a dar leve. Y dicen que fue por el dióxido de cloro. Y si se muere, va a decir, es que le llegó el dióxido de cloro muy tarde, no lo dejaron administrar y miren, ahora pues, se murió, ¿no? Porque llegó demasiado tarde. O sea, son testimonios. Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista científico, y los dentistas somos muy científicos también, lo que tenemos que hacer es hacer el protocolo, llevarlo a la fase experimental, ¿sí? En modelo animal, si ustedes quieren, y que ya hay mucho, y después en el humano, cumplir la fase 1, la fase 2, la fase 3, y entonces sobre eso, entonces sí, sirve, está demostrado, aquí están los estudios, y si sigues esta técnica, lo van a replicar otros investigadores en otros países, de otros grupos de investigación, y cuando lo hagan y vean que sí es cierto cómo lo hiciste, o cómo lo hizo tu grupo, funciona, entonces, ¿sí? Es cuando le dan validez. Pero mientras esto no suceda, es por testimonios. Y no podemos guiarnos por testimonios de otras gentes. Sino, como dice la abuelita, ¿no? Tómate esto y te vas a curar de la diarrea. Pero la abuelita tenía razón porque ella se había curado 20 veces de eso. Aquí simplemente nos dijeron, es que hay esto, tómatelo y ya. Hoy la ciencia ha avanzado tanto y hay un método científico que valida todo este tipo de cosas. Que pienso que sí es muy bueno, ¿sí? Como antiséptico para las superficies, para tener, hay unos sobrecitos que yo mismo lo traigo, ¿sí? Es para cubrir el medio ambiente, las gotas, pero no para tomármelo, ni untármelo, ni mucho menos, ¿no? Sí, Doc.
Preguntan también si pudiera dar algunos comentarios más respecto a los disparos nasales y también sobre las cajas de ozono, las nuevas máquinas para vaporizar en el consultorio. Volvemos a lo mismo. Lo mejor es, las máquinas primero para vaporizar en el consultorio son aerosoles. El ozono. El ozono, hay una ley que se llama de Hórmesis. ¿Qué dice esta ley? Que un efecto nocivo o una agresión de alguna sustancia se contrarresta siempre con la respuesta benéfica de otra sustancia o en el mismo tejido y deben estar en equilibrio. Si el ozono sale de equilibrio, en la atmósfera filtra los rayos solares. Aquí, a nivel terrestre, ¿sí? En la ciudad, es un contaminante altamente nocivo, es un oxidante perjudicial para la piel y los órganos. Debe estar en mínimas concentraciones. Ponerlo en tu consultorio o en el consultorio lo único que va a generar es una contaminación extra. Ya no por coronavirus, sino ahora por ozono. El ozono, como los rayos ultravioletas, solo sirve para superficies en pequeñas dosis y en pequeños espacios. No más. Si quieren una terapia de ozono para reponer piel, sí, porque son dosis pequeñas, son breves y hay aparatos específicos para eso. Para purificar el agua puede servir, pero nada más. Pero no para tenerlo como ambiente sano en el consultorio es mejor abrir la ventana, o si se tiene una ventana, o tener un ventilador de un lado y del otro lado un extractor como el que tienen los tacos, porque ese extrae, nosotros lo tenemos en el laboratorio de bioquímica para extraer los gases tóxicos, se extrae el aire contaminado y el otro lado un ventilador que lo está ventando. De esta manera es más sano. Ahora, si tú tienes en tu flush, en tu botella de flush, un antiséptico, pues estás generando aerosoles sanos. Si tu paciente, si es asintomático y ahí puede generar algún aerosol, con esos antisépticos, tanto en el flush como el enjuague que le das, como la recomendación después del lavado, es suficiente para que tu equipo de protección es suficiente para que no te contamines. Ahora, del disparo nasal. El Steriflu es uno o dos disparos aspirando, o sea, como si te dieras tu pericazo, ¿sí? Y eso penetra, entra al seno maxilar, incluso pasa a la garganta, lo sientes cuando pasa. No es agresivo y te mantiene, se pega a las mucosas y te mantiene por un espacio de 2 a 3 horas el área limpia, no deja que se pegue nada. Listo, mi doc, pues muy, muy, muy bonita plática, muy claro todo. Y a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, del Departamento de Educación Continua, del presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el doctor Alfonso Urías, le mandamos una gran felicitación le hago llegar el diploma de participación en esta plática. Y a todos nuestros queridos amigos del Colegio Nacional les damos las gracias por acompañarnos en esta excelente conferencia del doctor Enrique Pérez Guarneros, y nos seguimos viendo todos los lunes a las 8 de la noche en nuestra aula virtual del Colegio Nacional. Muy buenas noches a todos y que pasen muy buen día y muy buena semana. Doctor, gracias. Y mañana nos vemos en Martes de Café. Claro que sí, ahí nos vemos. Ok. Gracias, Doc. Y perdón tan rápido, tan apretado, pero sí se me fue el avión. Te digo, hay mucho que platicar todavía de esto, pero bueno, lo que se pudo se hizo. Yo. Sí, perdón, tengo una reunión aquí de la WIC, que ahorita justo está comenzando. Entonces, les mando un abrazo con mucho cariño, Doc, y le mando el lunes, le llevo su diploma. Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su apoyo. Nos vemos, Napo. Sí,
Yo dispuesto, ya sabes, Napoleón, yo te había dicho que es muy apretado, la información se empieza, es mucha información, me empieza a interesar, a mí mismo me interesó así, y digo, lo entiendo, porque hay todavía mucho más cosas.